Gracias a Dios. Usted está viendo los hermanos, usted dijo que quería ver los hermanos en la iglesia, ¿lo está viendo? Sí, lo estoy viendo muy chiquitito. Pero, Aquí estamos. ¿Perdón? Aquí estamos. Sí, qué bendición, hermano. Que Dios le bendiga a todos. Levántame la mano a ver si veo por uno por ahí. Ahí está, muy bien. Gracias. Entonces, buenas noches una vez más. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Esto es algo, siempre lo veo algo increíble, ¿no? De estar aquí en Curazao y estar compartiendo con ustedes, hermanos. Es un motivo de gratitud y de bendición. Así que gracias a Dios estamos bien aquí, trabajando muy cansados, pero vamos a tratar de lograr la meta de lo que venimos a hacer. Y le agradecemos por sus oraciones, por nosotros en este tiempo aquí en Curazao. Así que no nos quita ganas de ir a la playa, pero todavía no podemos ir a la playa porque venimos a trabajar. Pero gracias a Dios estamos bien. Antes que iniciemos, vamos a orar, pedir al Señor su dirección en esta noche. Oremos. Padre, muchísimas gracias por esta noche, gracias por este momento tan especial, gracias por tu presencia, gracias por los hermanos allá en la iglesia, en Los Minas. Bendice al pastor, a los pastores, a los hermanos, y que en esta noche, una vez más, tú nos puedes hablar a nuestros corazones. Te alabamos, te glorificamos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando y comenzamos a hablar de la visión de la iglesia, Hemos leído la lectura de la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 42 a 47, que me gustaría leerlo otra vez a usted en esta noche. Hechos capítulo 2, versículo 42 a 47, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 42 a 47, que es un pasaje tremendo. Así que vemos aquí este pasaje, lo que ocurrió allí, como vimos la semana pasada, era el resultado de la predicación de Pedro, donde él predicó la palabra y ellos preguntaron en el versículo 37, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Porque vimos la palabra que dice, porque se compugieron sus corazones. En otras palabras dijimos que sus corazones fueron cortados con la palabra. Entonces, es el lo que causó esa acción en sus corazones, es porque Pedro predicó un mensaje cristocéntrico, crucéntrico y bíblico. Esto hizo el impacto, como vimos allí en este pasaje, cuando uno sigue leyendo, que 3,000 personas llegaron a conocer a Cristo. 3,000 se arrepintieron y entregaron su vida a Cristo, dice la Biblia allí. Como le dije, por el mensaje que Pedro predicó en ese momento. Ahora, la pregunta es, preguntando la semana pasada, ¿por qué eso no sigue ocurriendo en el día de hoy? Y dijimos, es por falta de la predicación cristocéntrico, crucéntrico y bíblico. La visión
de la iglesia en ese momento, y debe seguir siendo, es la predicación de la palabra. Hemos dicho, la iglesia debe predicar la palabra, y la palabra que los apóstoles enseñaron, ellos tienen que seguir enseñando en el día de hoy. Dijimos que los hermanos, al final, casi terminando el mensaje la semana pasada, dijimos que los hermanos no solamente leían la palabra, sino ellos lo estudiaban. Tenían una vida de devoción a la palabra. ¿Por qué? Porque ellos sabían, estaban conscientes que la palabra de Dios era inspirada por el mismo Dios. Por esa razón tenía esa pasión, y allí nosotros más o menos llegamos la semana pasada y que vimos que los apóstoles se defendían. Entonces dijimos que Pablo también tuvo que defenderse constantemente por el hecho de que solamente los apóstoles podían enseñar la palabra, porque Dios, Cristo Jesús mismo lo eligió, Cristo le dio la autoridad para poder enseñar la palabra, porque ellos anduvieron con Cristo, fueron enseñados por Cristo. Entonces Pablo también tuvo que defenderse, y dice la Biblia, como nosotros sabemos, que Pablo decía que no lo reveló ni carne ni sangre, sino directamente de Jesucristo. Cristo mismo apareció a él y Cristo le habló. Era un testigo ocular de Cristo. Entonces, tristemente, en el día de hoy, ¿verdad? La iglesia quiere separarse del legado de lo que fue enseñado en el pasado. No podemos hacer eso. Tenemos que enseñar lo mismo, lo que fue enseñado ayer. Debemos enseñar la enseñanza de la palabra de Dios. Si Cristo viniera hoy, Él debería encontrarnos enseñando las mismas cosas que Él enseñó a los apóstoles. Es de fidelidad a la palabra de Dios. Entonces de ahí vamos a continuar en esta noche leyendo un versículo muy conocido que creo que está allí escrito en el templo, que dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos comenzaron allí, edificando sobre ese fundamento que es Cristo, que nos enseñó para poder seguir edificando sobre Cristo. Eso es muy importante. Cuando dice este mismo versículo que debemos construir sobre esta zapata, ¿cuál es Cristo? La piedra angular. Importantísimo es, mis hermanos. No podemos hacer nada diferente. No podemos inventar otra cosa. Tenemos que seguir construyendo sobre Cristo. Debemos ser fiel al texto de la palabra para que los futuros que vienen a ir aprendiendo, las futuras generaciones pueden escuchar la misma cosa que hemos sido enseñados con las personas que nos enseñaron a nosotros. Es decir, fiel a la palabra, edificando sobre esa base que es Cristo Jesús. Ellos estaban dedicados con cuidado diciendo lo que Jesús les enseñó. Ellos querían hacerlo con precisión. Segunda de Timoteo capítulo 2, 15. Hermano, dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En primer lugar, procura con diligencia. En segundo lugar, que maneje la palabra con precisión. Uno no va a inventar. La semana pasada yo dije que a mí no me gusta, o mejor dicho, no es una cosa tan simple parar en el púlpito predicar la palabra. No es algo simple. Mucha gente ve como algo simple. No es así. Hay que manejar la palabra con precisión. Como dice, hay que cortar derecho la palabra. Que uno no tiene que agregar
ni quitar nada de la palabra. Porque la palabra, cuando se predica, como hemos dicho, cristocéntrico, crucéntrico y bíblico, eso va a dar resultado. Porque va a afectar directamente el corazón de nosotros. Cuando no estamos predicando la palabra de Dios y estamos predicando mis ideas, sueños, visiones, mis planes, trabajar sobre la emoción de las personas, cuando estoy haciendo eso, uno va a tener un templo lleno de gentes, pero no son discípulos de Cristo. Viene a trabajar sobre la emoción de los seres humanos. Y tristemente, eso está pasando muchos hoy en las iglesias. Por ejemplo, hoy mismo, hace no un par de horas, yo estaba regresando a casa y estaba escuchando un mensaje que estaba predicado ahí. Estaba escuchando por la radio. Y dije, déjenme escuchar lo que está diciendo este pastor. Es un pastor de una iglesia muy grande. Y él comenzó a decir algo y después lo conectó con una experiencia que él tuvo en la cárcel y de eso habló por 45 minutos. Su experiencia personal. No predicó la palabra. Trabajó sobre las emociones de los hermanos, de los que estaban ahí. Un templo grandísimo. Es un templo grande, mucha gente. Pero ellos trabajan en esa área y Dios no nos mandó a hacer eso. Yo no estoy diciendo que uno puede dar un ejemplo de algo que ocurrió personalmente, pero nosotros, Dios nos encomendó a nosotros a predicar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Eso es lo que Dios nos encomendó a hacer. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Nosotros, cuando el discípulo está aprendiendo, tiene que ser transmitido a Jesús mismo a ellos. Acuérdense que Jesús es el maestro. Jesús es aquel que nos enseña la palabra. Entonces, cuando yo estoy hablando, comunicando la palabra, debo transmitir a Jesús a la persona, porque Él es el maestro. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Uno mismo se transforma en el maestro para que las personas puedan llegar a ser mi discípulo. No, tiene que llegar a ser discípulo de Cristo. Ustedes se acuerdan del versículo que Pablo dijo varias veces en diferentes ocasiones, en Filipenses, en Corintios, sígueme a mí como yo a Cristo. Sigue mi ejemplo como yo a Cristo. Yo creo que podemos decir esos versículos personalmente, digamos, uno que está enseñando, pero tú debes entender claramente que la responsabilidad es llegar a enseñar a esos discípulos para que ellos puedan llegar a ser discípulos de Cristo. No venir a transmitirle mis cosas, mis ideas. Hay que enseñar la palabra como es. Enseñar la palabra como es. Enseñarlo quién es Cristo y cómo Él quiere llegar a transformar nuestra vida. Es una responsabilidad tan grande que cuando uno llega a Mateo capítulo 7, usted se acuerda el pasaje de Mateo 7, si no me equivoco, versículo 23, que Jesús le dice a las personas, 7:23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús le respondió, nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Ese versículo, si nosotros ponemos a estudiar y ver esos versículos, ¿quiénes son que profetizan? ¿Quiénes son que predican que dice el versículo ahí? Son gente que tiene que estar en medio de lo que son el cristianismo.
pero nunca han enseñado lo que dice la Biblia, o mejor dicho, nunca han transmitido a Cristo a la persona, hacer las personas discípulos de Cristo, sino sus discípulos, sus seguidores. No le conozco, fuera de aquí. ¿Usted se imagina ese momento tan fuerte, escuchar a decir a Jesús, diciendo a personas que estaban predicando, enseñando y no conocían a Jesús, diciéndole fuera de aquí? Y hay una frase que me impactó viendo todo esto, es que hay una sola cosa peor que ser cristiano. ¿Sabe cuál es? Pensar que eres cristiano y llegar a ser que no eres. Eso es algo duro, mis hermanos, es algo duro. Por eso es importante estar seguro que Cristo llegó a transformar su vida, que Cristo llegó a cambiar su vida, y estar seguro que fuiste lavado en la sangre de Cristo. Cualquiera de nosotros que estamos predicando y los hermanos, saber que soy un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Eso es sumamente importante. Y que nosotros, como líderes, ancianos, pastores y hermanos, estemos seguros que lo que la palabra de Dios nos dejó claro es eso que estamos comunicando. ¿Por qué digo esto? Jesús dijo lo siguiente, que lo que mi Padre me ha encomendado, eso voy a comunicar. Fíjese Juan capítulo 17, versículo 8, dice, porque las palabras que me diste, Jesús está diciendo, las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús, cuando vino al mundo, mis hermanos queridos, él vino a comunicar lo que el Padre le envió a comunicar. Él no vino a comunicar lo que él quería. Él vino a comunicar exactamente lo que el Padre le mandó a decir. Jesús no vino a inventar, él vino como un comunicador, un enviado de su Padre a decir exactamente lo que el Padre le mandó a hacer. Eso tiene que hacernos ver algo muy interesante. Si la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, ¿verdad?, fue fiel en la comunicación de lo que el Padre le mandó, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para venir a cambiar la cosa? No podemos, tenemos que comunicar exactamente lo que Él nos mandó a comunicar. Y muchas veces queremos cambiar la cosa. Entonces ahí está el problema, que muchas personas quieren comunicar sueños, sus experiencias, etcétera, etcétera. Y ellos piensan que lo que están haciendo ahí es bueno. No es nada bueno. Estamos hablando de la visión de la iglesia. Es predicar la palabra como debe de ser. Y nosotros debemos estudiar y profundizar en la palabra. No debemos pensar algo, como estamos diciendo muchas veces en ese tiempo, algo light. Ustedes se dieron cuenta que hay pasillos en los supermercados de muchas cosas que son light. No. A Dios le interesa la palabra, como dice la palabra, comunicarlo así como está. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice la Biblia. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acuérdense que está hablando aquí a un grupo de hermanos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, puede poner ahí tantos años,
tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí ese pasaje dice, tendría que ser maestros, tendría que ser hombres y mujeres que están enseñando el uno al otro. Pero ¿qué pasó aquí? Esa congregación llegó a un nivel tardo, como dice el versículo de oído, que tenían que volver a enseñarle el ABC. Acuérdense que dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar. El asunto es que el alimento sólido es para adultos. Pero aquí esas personas, esa iglesia, faltaba madurez, no crecieron, no aprendieron, porque están tomando leche, como dice el versículo. Y eso es algo bien triste, mis hermanos. Nosotros tenemos que poner de parte de nosotros para crecer en conocimiento de la palabra. Enseñar la palabra como es y crecer en conocimiento de la palabra. Ahora, si vamos a Juan capítulo 1, ¿quién es la palabra? Cristo. Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros tenemos que conocer a ese Cristo. Él es la palabra. Y profundizar y acercar. Eso ocurrió en Hechos capítulo 2. Esos hermanos querían conocer a Cristo a profundidad para poder llegar a ser como Él, como dijo Pablo en Filipenses. Esa es la idea. Por eso la iglesia crecía, porque ellos querían conocer a Él. Por eso le predicaba exactamente lo que Él enseñó a ellos. En segundo lugar, no solamente estaban en la palabra, sino tenía una vida de adoración, como vimos en el versículo 42. La iglesia se reunía y estaba teniendo un tiempo de adoración. Ellos, como dice el versículo, partían el pan. Dice la Biblia que la congregación llenó de temor. Tenía un espíritu de oración. Todas esas cosas ocurrían en ese momento. Pero el asunto es que ella tenía una vida de adoración. Si hay algo que hace falta en el siglo que estamos viviendo, es el sentido de adoración. Que la iglesia viene juntos para adorar. Pero ¿qué pasa? Uno escucha muchas cosas como cosas como, por ejemplo, no hay tiempo para eso. Porque todo tiene que cumplir en un programa. Vamos a tac. Un horario estricto. Estamos muy ocupados. Otro dice, tengo unos compromisos que hoy tengo que cumplir. Estoy hablando del día que vamos al templo para adorar a Dios. Y aquí utilizamos mucho todo el mundo el día domingo para ir a adorar a Dios, para ir a rendir a nuestro Dios. La iglesia tiene que tener eso como prioridad en sus vidas. Cada hermano debe tener eso claro. Y en este tiempo que estamos viviendo, momentos tan complicados, que hay muchas reuniones por Zoom, ustedes saben, eso se pone peor todavía cuando estamos hablando de la adoración a nuestro Dios, la reverencia a nuestro Dios. Muchas cámaras, por ejemplo, están ahí, están pagadas, pero tú no sabes si la persona está escuchando o si la persona está ahí presente, porque tuvimos muchas veces experiencia que uno llama a una persona y no está ahí.
simplemente está ahí con la cámara apagado ahí. O está chateando con otra persona mientras que el pastor está dando estudio. O está hablando con otro, o está haciendo otra cosa. Me di cuenta también cuando uno está en las reuniones por Zoom, el pastor o el que le enseña le dice, vamos a orar, no hay reverencia. ¿Por qué? Ese corazón de adoración no está allí. Estamos en otra cosa. Uno viene a la iglesia y muchas veces su cabeza está en otra cosa. Pero la iglesia que está allí en en Hechos capítulo 2, ellos tenían eso claro, que la adoración no es venir a cantar, tener muchas canciones, música, de todo tipo de instrumentos para tocar, para que tenga música en la iglesia. Eso no significa adoración, eso es parte de la adoración. Entonces, muchas veces nosotros perdemos de vista realmente lo que Dios quiere para la iglesia. Que nosotros tengamos el espíritu de adoración. ¿Sí? Repito, no es canciones, música, eso no es adoración, eso es parte. La adoración es algo que se hace falta en la iglesia en el día de hoy. Es importante. Se encuentra muchas veces en las iglesias con música romántico. Pero el hecho de ser romántico es para nuestra esposa o para la novia. Cristo, nuestro Dios, quiere reverencia. Quiere reverencia delante de él. Debemos enseñar el pueblo de Dios que tenemos que llegar a entender qué es la diferencia entre lo profano y la verdad. Es importante tener esa cosa clara. La adoración es bajarse de todo y humillarse delante de Dios, que ya no soy nada. En otras palabras, el hecho de ser un chiquito delante de Dios, adorarle a Él. Yo me acuerdo en Argentina, llegando a la catarata de Iguazú, que es entre Argentina y Brasil, y también hay un pedazo de Paraguay. Es una cosa inmenso. Eso está tan grande, una cosa tan grande, que uno a veces se agacha por ver algo tan inmenso, se agacha así automáticamente para poder disfrutar de esa creación tan grande. Esa es la idea. Dios es tan grande, es algo tan inmenso que le tiene que llevar a agachar naturalmente. Señor, no soy nada. En todo sentido, aquí está todo lo mío a ti, todo te pertenece a ti. Yo te adoro porque tú eres el único. Eres mi ofrenda, en mi canto, en mi oración, el hecho de venir a partir el pan, todo tiene que ser el acto total de adoración a Dios. Eso estaba ocurriendo en la iglesia de Hechos capítulo 2. Una iglesia con visión, con visión. Es importante entender que el pueblo de Israel dejó de adorar a Dios y hicieron otra cosa. Eso lo encontramos en Salmo capítulo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Oiga ahora versículo 8. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. En otra palabra, los ídolos eran igual que ellos. Y debe tener eso claro. Sabe que cuando uno está diciendo eso, es decir,
tener esos ídolos, ¿verdad? Uno se convierte en lo que uno adora. Porque nosotros muchas veces tenemos ídolos en nuestra vida. El pueblo de Israel, como vimos aquí, ellos se inclinaron delante de cosas que no tienen de imágenes, que no sirven para nada. Nosotros en el día de hoy no necesariamente vamos a inclinar delante de una imagen de barro o lo que sea. No, por ahí tu ídolo puede ser la comida, el deporte, tu familia. Ellos ocupan el primer lugar en tu vida. Y eso te hace que cuando hay una reunión en la iglesia o donde sea, tú vas a venir ahí, pero tu mente está en otro sitio. Es decir, tu corazón no está yendo para adorar a ese Dios, porque tú tienes un ídolo en tu vida que te controla. No, Dios quiere que la iglesia le adore a Él. Que la iglesia entiende que cada uno de nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Es importante entender que la adoración es un estilo de vida. Es un estilo de vida como tú vives. ¿Qué es lo que tiene en tu mente? ¿Qué es lo que tú piensas con relación al Dios que vive y que reina para siempre? Y debemos tener eso claro. Dios quiere obediencia. Quiere que nosotros nos obedezcamos a Él. No quiere simplemente música, canciones. No. Él quiere obediencia. Quiere que le adoremos a Él y darle toda la honra y gloria. Y por último, la iglesia con visión es una iglesia que se dedica a la oración. La iglesia dedica a la oración. Eso es otra cosa que nos hace falta tremendamente, personalmente. Cada uno de nosotros podemos decir eso en nuestra vida. ¿Cuántas luchas tenemos con el asunto de la oración? Ustedes saben que no solamente en República Dominicana, en el mundo completo, cuando el líder, el pastor anuncia que tal día va a haber un día de oración, tú puedes contar sobre los dedos cuántos van a venir a orar. Porque eso no es la prioridad de la vida. La iglesia de Hechos capítulo 2 tenía eso como parte fundamental de la iglesia, para que la iglesia pueda crecer y avanzar. Hay un ejemplo claro, muchos de ustedes conocen al señor Spurgeon, históricamente hablando. Ese hombre cuando predicaba con poder, y eso hacía impacto entre medio de los hermanos y las personas que estaban presentes. Y cuánta gente vinieron a Cristo a través de la vida y las predicaciones de Spurgeon. ¿Por qué pasó eso? La historia nos cuenta que cuando ese hombre predicaba, debajo del púlpito, en el sótano, allá abajo, había 300 personas orando a Dios para que Dios pueda usarle a él. ¿Ustedes saben qué significa eso? Es una cosa inmensa. ¿Usted se imagina tú predicando y debajo de tu pie en el sótano como 300 personas orando para que Dios le use ese hombre con poder, con la palabra de Dios? Es una cosa inmensa, y Dios hizo grandes cosas a través de su vida por causa que había hombres y mujeres orando por él. Ustedes se acuerdan también, en el mismo libro de Hechos, capítulo 1, había 120 personas orando en el aposento. Y por esa razón, orando, el Señor envió el Espíritu Santo. Poder de la oración mueve el corazón de Dios. Cuando uno se unía como cuerpo, como iglesia, teniendo esa visión clara, Dios hará cosas grandes. Pero es un cuerpo, no está hablando de 2 o 3 hermanos caídos de la iglesia, sino el cuerpo de la iglesia, unido en oración. Dios hará cosas grandes. Ahora bien, es una debilidad en nuestra vida, ¿verdad? Una cosa que estamos luchando constantemente. Yo no estoy diciendo que soy un hombre de oración perfecto que tiene que imitarme a mí, pero ¿sabe qué?
Muchas veces olvidamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Santiago, dice la Biblia, no tenéis porque no pedís. Ahora, cuando uno ve ese versículo, de una vez uno va a pensar en el dinero, en lo material. ¿Sabe qué, mis hermanos? Yo creo que hay personas que a veces pasan la vida que no, por ahí te levanta hoy o mañana, no tiene ganas de leer. Tú puedes levantar un día que tú no tienes ganas de orar. No sé si eso le ha pasado a usted. Puede levantar un día que no tiene ganas de ir a la iglesia. Ahí el versículo dice, no tenéis porque no pedís. Yo creo que uno puede ir delante de Dios, humillarse, Señor, perdóname. Perdóname porque no tengo esa gana, pero perdóname y quiero pedirte que tú me des esa gana para leer tu palabra. Deme ese ánimo para orar. Deme esa gana para ir a la iglesia, a congregarme. Se puede orar eso. Se puede pedir eso a Dios. Y muchas veces no lo hacemos porque no creemos en la oración. La oración hoy es débil. Y si la oración es débil en nuestra vida y a nivel congregacional, no, entonces no va a haber pasión tampoco. La pasión también va a ser débil. Donde no hay pasión, no hay oración. Dios quiere una iglesia apasionado, enamorado de Él para hacer su voluntad. Una iglesia unido en oración lleva resultado, como dice Hechos 2:47. La iglesia estaba alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es una iglesia, era una iglesia que se oraba, tenía ese tiempo. Y espero, mis hermanos, que Dios puede animar a ustedes como templo, como congregación, para tener esa pasión en oración, para tener esa gana para llegar, gana que llega el día domingo para ir como cuerpo a adorar a Dios. Gana de ir el domingo para ir a escuchar la palabra que va a ser predicada. Esa es la visión de la iglesia. Eso es lo que ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Esa es la visión de la iglesia. Espero que eso ha sido de bendición para su alma, mis hermanos, y que Dios sea engrandecido en su vida para que la iglesia pueda tener esa experiencia como cuerpo de Cristo. Así que, mis hermanos, que Dios me lo bendiga, esperando en el Señor que podamos volver a leer ese pasaje en Hechos capítulo 2, y que eso sea de bendición a su vida y animarle como iglesia para seguir haciendo la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga ricamente, y vamos a concluir esta parte en oración para entregar el tiempo en manos del pastor Antonio. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra es verdad. Y tu palabra es tan poderoso para que a través de ella podamos aprender y conocerte cada día más. En esta noche pedimos, Señor, por la iglesia de Los Minas, que tú le bendiga y que tú mismo haga esa obra especial en cada hermano y en la congregación completo, para que ellos puedan llegar a ser una iglesia ejemplar cada día más para tu gloria. Padre, gracias por esta noche, y pido, Señor, para que tú nos guíes, para que la semana que viene podamos seguir compartiendo tu palabra, tratando otro tema con relación a la iglesia. Gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, ricamente. Amén, hermano. Gracias, hermano Kenneth, por esta enseñanza una vez más. Y ojalá que nosotros, hermano, podamos centrarnos en el tema que inició el martes nuestro hermano, con la visión de la iglesia. Y la iglesia, una iglesia con visión, está centrada en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles. Está centrada en una vida de oración, de adoración. La adoración debe ser un estilo de vida. Y también